Dios les guarde, hermanos, y amigos que nos ven en este canal. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir un nuevo estudio bíblico. El tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy se titula ¿Cuántos evangelios hay? Yo creo que el día de hoy también este es uno de los temas que preocupa mucho en el sentido de que pareciera, ¿no? En este mar de confusiones que vemos desde los púlpitos, que vemos inclusive desde el YouTube, desde el Facebook, vemos enseñanzas de todo tipo, pero que el día de hoy pues se dan a entender como enseñanzas cristianas o se dan a entender como si fueran el evangelio. Y esto me ha llevado a formularnos, ¿no? Esta pregunta, ¿realmente cuántos evangelios hay? Porque cuando empiezas a mirar, ¿verdad?, del mundo cristiano en la actualidad, en este siglo XXI, uno llega a pensar como que existiera pues múltiples tipos de evangelismo o múltiples evangelios. Y cuando digo de cuántos evangelios hay, no estoy haciendo referencia a los libros, a los 4 evangelios que ya conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ya también en un video anterior ya pude hablar un poco acerca de eso, ya nos queda bastante claro que no es que hay 4 evangelios en el sentido de que Mateo tiene su evangelio, Marcos tiene su evangelio, Lucas tiene su evangelio y Juan tiene su evangelio. No, ellos enseñaron un solo evangelio con distintas ópticas para el de los destinatarios que ellos iban a enviar aquellos libros. Así que por ahí no es la duda, sino más bien la duda tiene que ver con los mensajes que estamos escuchando hoy desde los púlpitos, desde los canales de YouTube y desde los Facebook, los videos de Facebook. Así que esto nos lleva pues a tratar, ¿no?, de conseguirle respuestas, obviamente, a la luz de la Biblia acerca de esta situación. ¿Cuántos evangelios hay? Y para eso quiero más o menos enseñarles o mostrarles algunos tipos de evangelios que se predican en el siglo XXI y se escucha por todas partes, por todos los lugares, por todas las iglesias, se escuchan diversos tipos de evangelios. Pareciera que el día de hoy no es tanto como el siglo I, por lo menos en el siglo I o en la naciente iglesia del Señor, usted podría ir prácticamente a cualquier iglesia de la región y es muy probable que usted va a escuchar el mismo evangelio, porque hagamos un ejemplo, si en una iglesia estaba pastoreando el apóstol Pablo y en otra congregación estaba pastoreando el apóstol Pedro, le digo que de verdad usted podía pasar de la iglesia que estaba pastoreando el apóstol Pablo a la iglesia que estaba pastoreando el apóstol Pedro y usted definitivamente no notaría la diferencia doctrinal, para nada, no notaría la diferencia doctrinal en el sentido de la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque ambos predicaban el único evangelio que hay y que había también en ese momento y que sigue existiendo, pero el día de hoy no. El día de hoy sabemos que eso no es así. El día de hoy sabemos que pasar de una iglesia a otra, literalmente en el siglo XXI, es pasar de un mundo doctrinal a otro mundo doctrinal. Es pasar, pero de una manera radical, de una enseñanza a otra enseñanza. Y aunque ustedes no lo crean, la iglesia, las iglesias en este tiempo se han convertido inclusive en un foco bastante peligroso para que alguien pueda conocer la verdad, porque hay tantos tipos de expresiones del evangelio que no aparecen en la Biblia, que el mundo cristiano hoy está más lleno de confusión que de certidumbre. Hay más incertidumbre doctrinal que certidumbre doctrinal. Así que vamos a ver entonces los tipos de evangelios
que se predican por ahí, decimos en Venezuela, los tipos de evangelio que se predican en el siglo XXI. Número uno, tenemos el evangelio denominacional. ¿Qué es el evangelio denominacional? Que vemos que se ha arraigado mucho en este siglo XXI, pero mucho más lo fue en el siglo XX, de una manera muy pronunciada. El evangelio denominacional es aquella enseñanza que es propia y es exclusiva de cada denominación. Es algo así. Es como que pareciera que para este tiempo hago mención a lo mejor de las tres denominaciones más preeminentes, más dominantes en el cristianismo, ¿verdad? Pareciera que el día de hoy los pentecostales tienen su evangelio, los bautistas tienen su evangelio y los metodistas tienen su evangelio. Y que hablar de los adventistas, que hablar de otro tipo de sectas o de otro tipo de denominaciones como los testigos de Jehová, y pareciera que cada quien tiene su evangelio. Pareciera que el día de hoy, cuando vas a una determinada denominación, usted va a recibir el evangelio, pero denominacional. Esto es lo que creemos, esto es lo que somos, así lo interpretamos, y todo esto es lo que usted va a encontrar, y eso se llama el evangelio denominacional, que la verdad creo que de alguna manera ha hecho algo de daño a la iglesia a través de los tiempos. Ciertamente las denominaciones no son malas, no son un pecado. Yo mismo formo parte de una denominación, pero creo que el tratar de encerrar el evangelio bíblico, el tratar de encerrar el único y verdadero evangelio que hay y que existe en los linderos de un pensamiento denominacional o de un pensamiento pues, que dejó algún personaje en la antigüedad, y decirnos, nosotros somos esto, somos calvinistas, somos luteranos, somos esto y somos aquello, también no permite que el único y verdadero evangelio tenga lugar de acción, tenga lugar de hacer lo que hace el verdadero y único evangelio de Jesucristo. Así que este es el primero que podemos tipificar, el evangelio denominacional. Cada quien tiene como que su propio evangelio, está patentado y le sacan hasta su copyright. Este es el evangelio de tal denominación. Pero qué interesante, a veces me pongo a pensar un poco y nos preguntamos, ¿Wesley fue wesleyano? No. ¿Martín Lutero fue luterano? No. ¿Calvino fue calvinista? No. ¿Sabe qué fueron ellos? Sencillamente cristianos. Sencillamente cristianos. Ellos de verdad no fueron amarrados por este tipo de tipificaciones denominacionales. Ellos simplemente veían las escrituras y ellos fueron sencillamente cristianos. Cristianos antes de ser de identificarme con cualquier denominación, me quiero y debo identificarme como cristiano. Así que ahí tenemos el evangelio denominacional, que también pareciera que ha desatado una guerra civil el día de hoy en las iglesias. Tú eres esto, tú eres aquello, no se junten con esto, no se junten con aquellos, y por ahí van, y mientras tanto las almas perdiéndose sin conocer el evangelio que los puede salvar. El otro tipo de evangelio, que este es más común para la gran mayoría, es el mal llamado evangelio de la prosperidad. Ya también en un video anterior hemos hablado acerca de este mal llamado evangelio de la prosperidad, porque ni ese evangelio ni tampoco prospera a nadie, salvo a los lobos y a los astutos que lo predican con carisma y con mucha manipulación, y simplemente lo que hacen es sacarle la lana a las personas. Pero
tenemos que anotarlo allí, apuntarlo allí, porque inclusive hay pastores que se autodefinen así. Dicen, no, yo soy predicador de la prosperidad, yo predico el evangelio de la prosperidad, y así lo dicen. Sin vergüenza, sin ningún pudor, sin nada. Lo reconocen abiertamente que ellos son evangelistas de la prosperidad. Pero bueno, esto también lo escuchamos mucho el día de hoy. En tercer lugar, tenemos un evangelio o un mal llamado también evangelio que también ha venido tomando mucha fuerza desde finales del siglo XX a principios del siglo XXI, y creo que en el siglo XXI se ha acentuado mucho más en las congregaciones, y es el mal llamado evangelio social. Inclusive me llamó la atención, yo hace varios meses estaba revisando, chequeando un poco el pensum de un seminario, y me llamó la atención el ver que ahora este evangelio social forma parte de una de las materias, ¿verdad? De un pensum de un seminario, el evangelio social. ¿Qué es el evangelio social? El evangelio social es esta forma de enseñanza que está ganando mucho lugar dentro de las iglesias, en donde la iglesia cree y piensa que tiene la responsabilidad de resolver los problemas sociales de la comunidad, de aportar socialmente al país, o de aportar socialmente al entorno en donde aquella iglesia está o subsiste. Ahora, esto es bastante delicado porque hay que explicarlo bien para que también algunos no se presten a confusión ni tampoco piensen que estamos diciendo algo inapropiado. Ciertamente, la iglesia del Señor puede hacer el bien, debe hacer el bien. Cuando leemos las cartas neotestamentarias, las epístolas, vemos a los apóstoles animando a los hermanos a hacer el bien. Cualquiera puede hacer el bien, o mejor dicho, cualquier cristiano puede hacer el bien con un prójimo. El cristiano, el que esté en su capacidad, en su posibilidad, debe hacer el bien con algún prójimo, mayormente a los de la fe, decía Pablo a los Gálatas, claro que sí, pero lo que queremos dejar bastante claro es que resolver los problemas sociales de las personas no es evangelio, no es evangelio. No es evangelio. Solventar su problema de alimento, solventar su problema de hogar, solventar su problema, no sé, a lo mejor está pasando frío y nosotros le entregamos una remera o una chaqueta. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Y ahí está el error. El error está que las veces que la iglesia ha hecho obras sociales, ha hecho trabajos sociales, pues de alguna manera se le ha hecho pensar a los hermanos que están evangelizando o que están haciendo algo que tiene que ver con el evangelio. Y de verdad, hermanos, revise las escrituras, pastor, amigo, hermano, revise las escrituras. La gran comisión no tiene nada que ver con lo social. La predicación del evangelio de Jesucristo va por otro camino, y la obra social, los trabajos sociales que la iglesia quiera hacer van por otro camino. El evangelio es otra cosa y las obras sociales son otra cosa. Es decir, el haber mezclado estas cosas, el evangelio social también ha causado muchos males a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha estado por años sirviéndose de la iglesia, recibiendo ayudas de la iglesia, recibiendo soportes de la iglesia, pero la verdad es que no han nacido de nuevo. La verdad es que no les interesa tampoco Cristo, no les interesa la palabra de Dios, simplemente están aprovechando el momento, pero finalmente ese tipo de personas
que sí los hay y la iglesia sabe que los hay, terminarán en la condenación. Ahora, el problema es que terminen en la condenación es que tampoco a ellos en ningún momento se les predicó el evangelio llano y sencillo, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos realmente entendieran que el evangelio no es que la iglesia tiene que resolver sus problemas acá en la tierra. Así que el evangelio social, pudiese ampliar mucho más de esto en otro video, pero es bastante peligroso, hermano. Y si usted puede que no me crea, puede que hasta este punto esté un poco molesto conmigo o no está de acuerdo conmigo, pues yo le invito a que lea Juan capítulo 5 y Juan capítulo 6. Juan capítulo 5 y Juan capítulo 6. El mismo Señor Jesucristo, una vez que alimentó una multitud de personas, las personas le fueron siguiendo como que se hubiesen creído en él. En Juan capítulo 6, las personas cruzan todo un mar para llegar a Jesucristo, supuestamente porque lo querían, y Jesucristo dijo: mire, ustedes me están buscando porque les di de comer ayer, pero quiero que sepan que hoy no hay comida, hoy no hay pan físico, el pan soy yo, tómenme a mí, crean en mí. La historia de Juan capítulo 6 termina con toda esa multitud yéndose, se fueron, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dejaron a Jesús, hermano, dejaron a Jesús. Hasta el mismo Señor Jesucristo tuvo una decepción con este modelo de presentación del evangelio social. Ojo, Jesucristo no la presentó, pero nos quedó allí como un ejemplo. Fíjense que cuando Jesús les dio el pan, cómo lo siguieron, cómo lo querían. Oh, Rabí, te hemos estado buscando, dice uno de los versículos en Juan capítulo 6. Y Jesús les dice: ustedes no me están buscando a mí, ustedes lo que están es buscando porque ayer les di de comer y por eso me están buscando. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo le dará, porque a este ha elegido el Padre. Y cuando ellos dijeron: Señor, danos ese pan, Jesús les dijo: el pan soy yo. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dijo: yo soy el pan, crean en mí, tómenme a mí. Ellos no quisieron, se cayó la máscara. Se cayó la máscara de que ellos venían era por la comida, ellos venían era por la ropa, ellos venían era por la vestimenta, ellos venían era para que los ayudara. No venían por Cristo, no venían por la salvación. Ahí está el peligro del evangelio social. Así que no me crea a mí, no me crea a mí. O si quiere se puede hasta molestar conmigo, está bien, está permitido, pero vaya a las escrituras. Vaya a la escritura, escrito está, vaya allí, Juan capítulo 5, Juan capítulo 6, y usted va a ver la fatalidad que existe cuando queremos presentar un evangelio con comida, cuando queremos presentar un supuesto evangelio social que la Biblia no lo pide y la Biblia no lo manda. Así que el evangelio social representa un gran riesgo que muchas iglesias el día de hoy están cometiendo, y de verdad, hermanos, esto va a truncar que puedas hacer el verdadero trabajo, la verdadera evangelización, que es la presentación de Jesucristo como Señor y como Salvador. Otro tipo de evangelio que también escuchamos y se pregona mucho el día de hoy en este siglo XXI es el llamado evangelio antropocéntrico. ¿Qué significa toda esta palabra extraña? El evangelio antropocéntrico significa un evangelio centrado en el hombre. Un evangelio centrado en el hombre. Eso se ve por todas partes. Dios te quiere a ti, eres el bendecido de Dios. A mí me da mucha tristeza porque el día de hoy usted escucha en las iglesias, vienen y te dicen: hermano, vamos a adorar al Señor. Y bueno, está bien, vamos a adorar al Señor. Y empiezan a cantar: Dios tiene lo mejor para ti, Dios te quiere bendecir, lo mejor está por venir, algo grande viene para ti. No se supone que íbamos a adorar a Dios. Yo no entiendo entonces estas canciones. No se supone que vamos
vamos a adorar a Dios. No se supone que adorar a Dios es exaltar los atributos de Dios, su santidad, su misericordia, su bondad, la salvación de Cristo, la salvación de Dios a través de Cristo tiene que ser el eje de toda canción cristiana, tiene que ser el péndulo principal de nuestra adoración. Así que a veces yo digo, pero ¿qué estamos adorando si no estamos cantando a nosotros mismos? Pero ese es el evangelio antropocéntrico y de alguna manera ese mal evangelio se ha ido colando en muchas iglesias sin que ni siquiera los mismos ángeles de las iglesias se percaten. Eso de estar cantándote a ti, eso de estar animándote a ti. Algunos empiezan diciendo, hermano, vamos a adorar a Dios. ¿Cómo te has sentido esta semana? A lo que Dios ha bendecido esta semana, adórenle, cántenle. Pues eso no es correcto. Te haya bendecido Dios o no te haya bendecido Dios, Dios es digno de toda la alabanza. Dios es digno de toda la honra. Dios es digno de toda la gloria. Nosotros no adoramos a Dios por cómo nos fue o por lo que Él hizo por nosotros. Nosotros adoramos a Dios porque tenemos que adorarlo. Tenemos que adorarlo. Porque Él es Dios, el creador, el Shaddai, Adonai. Tenemos que adorarlo. No es por lo que Él hizo. Así en la semana eso es irrelevante, cómo nos haya ido en la semana para adorar a Dios. Pero en las iglesias donde el evangelio es antropocéntrico, necesitan condicionar la adoración al Señor a cómo le fue al hermano durante la semana. ¿Por qué? Porque el centro de la iglesia no es Dios. El centro de esas iglesias son los hermanos. Y eso es un evangelio antropocéntrico, un mal evangelio antropocéntrico. Lo siguiente, entender, ahora hay un nuevo tipo también de evangelio que se llama el evangelio ecologista. ¿Cuál es ese evangelio? Ese mal llamado evangelio. Bueno, es el evangelio que hoy intenta salvar la naturaleza. Vamos a hacer esto, la naturaleza nos necesita, iglesia, tenemos que hacer esto y es todo un tema ecologista, es todo un tema de que la tierra tenemos que recuperarlo, la tierra tenemos que hacer esto, cuando la palabra del Señor es claro, hermanos. Estos cielos y esta tierra están destinados para el fuego, dice Pedro. Lea primera carta de Pedro, capítulo 3, hermano. Perdón, segunda carta de Pedro, capítulo 3, hermano. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Usted va a ver cuál va a ser el destino final de esta tierra. Es decir, nuestro trabajo como iglesia no es rescatar la tierra como ese cuerpo celeste, no. Nuestro trabajo como iglesia es rescatar a los perdidos que hay en esta tierra. Eso es como el barco Titanic. Imagínense que el Titanic se está hundiendo y que entonces los marineros, los responsables del barco, de la embarcación, estuviesen más pendientes en tratar de salvar el barco en vez de salvar a las personas que están adentro de ese barco. Y eso usted nunca lo va a ver. Automáticamente un barco se empiece a hundir, usted va a ver a los marineros aprestos y dispuestos a salvar la mayor cantidad de vida posible y el barco pasa a segundo lugar. Así que nosotros no podemos estar más preocupados por la tierra que las almas que viven en esa tierra. El trabajo de la iglesia es ir por las almas perdidas que viven en esta tierra. Ya la tierra tiene su destino asegurado y no es un destino muy positivo que se diga. Pero ahí tenemos ese evangelio ecologista también predicándose el día de hoy en algunos lugares. Y por último, pues un poco más común, el evangelio de la sanidad, de los milagros, ¿verdad?
Este tipo de evangelios en donde usted llega a una iglesia y lo tienen, pero de principio a fin, la fe, tienen que tener fe, Dios te va a sanar y milagros, sanidad, milagros. No hablan de más nada, no hablan de doctrina, no hablan de santidad, no hablan de la perseveración del santo, no hablan de velar y orar, no te enseñan disciplinas espirituales como el ayuno, como la obediencia a la palabra. No enseña nada de eso. Todos y cada uno de los cultos tienen que ver con fe, sanidad y milagro, hechos portentosos y todo aquello. Ojo, sin faltar el famoso pacta con Dios. Dale la plática a Dios. Si Dios te hizo el milagro, ven y entrega el cheque, entrega la casa, entrega el auto. Eso también lo hay también en este mal llamado evangelio de sanidad y milagros. Y el último evangelio, si me faltaba uno, es el evangelio partidista, el mal llamado evangelio partidista, obviamente. Todos estos que están acá son malos conceptos de lo que es verdaderamente el evangelio. ¿Por qué? Porque hay un solo evangelio, lo vamos a ver ahorita dentro de unos minutos. El evangelio partidista es este tipo de mensaje que también ha colado mucho en la iglesia, que es cuando los líderes de la iglesia o el pastor de la iglesia asume una posición política y trata de llevar a toda su iglesia a esa posición política, lo cual es incorrecto. Ahora, el pastor de manera individual puede tener una posición política. Los hermanos que están dentro de la congregación, cada uno puede tener su posición política que quiera tener. No es pecado, no es una falta. Cada quien es libre de tener una posición política. Pero dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, las posiciones partidistas, hermano, tienen que esfumarse ante la posición más elevada que nos une, y es que nosotros somos uno en Cristo Jesús. ¿Se comprende? Es decir, yo puedo tener una posición política, el hermano puede tener una posición política, pero cuando estamos hablando, cuando estamos desarrollando la vida cristiana, bien sea dentro de los linderos de la congregación, de la iglesia local, pues se entiende, hermanos, que dentro de la iglesia local no debe haber mensajes partidistas, ni de parte del pastor, ni de parte de ningún líder de la iglesia, ni tampoco permitir que los hermanos estén diseminando mensajes partidistas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está para salvar a todos. La iglesia está para salvarlos a todos. La iglesia, su interés es salvar almas, no almas de tal partido, no almas de determinado grupo. No, la iglesia quiere salvar o debe procurar salvar a todos. Porque esa es la gran comisión. La gran comisión no viene con una cláusula partidista. No viene con una cláusula partidista. Así que es muy peligroso porque inclusive a través de mi ministerio en Venezuela, mucho tuve que lidiar con esto y mucho vi y pude ver, perdón, en muchas oportunidades. Líderes totalmente partidistas tratando de arrastrar a toda su congregación a lo que ellos consideran que es correcto de manera partidista. Pero la iglesia no debe perder tiempo en esto. Nosotros no tenemos que mancharnos inclusive con estas cosas, porque si hay algo corrupto, si hay algo inmoral, hermanos, en este tiempo, son este tipo de cosas partidistas, los partidos políticos, toda la política terrenal es algo totalmente corrupto, inmoral. Y cada vez que la iglesia se mete en esos mundos, la iglesia no limpia esos mundos, la iglesia se ensucia con ese mundo. Así que hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. El evangelio el mal llamado evangelio partidista está haciendo mucho daño y hay que tener cuidado. Los pastores de sana doctrina, los pastores que verdaderamente conocen la palabra, y yo sé que hay muchos que conocen y obedecen la palabra, tenemos que cerrar filas
ante este tipo de cosas. La iglesia no es lugar para hablar de partidos políticos. La iglesia no es lugar para hablar de cosas políticas. La iglesia es donde se habla de Cristo. La iglesia es el lugar donde los hermanos nos reunimos 2, 3 horas y queremos salir, pero mira, saturados de Cristo. Queremos salir 2, 3 horas reunidos en una iglesia local. Queremos salir saturados de la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche, como dice el Salmo capítulo 1. Así es, hermano, así es la iglesia. La iglesia es para hablar de Cristo, dar a conocer el evangelio, dar a conocer la persona de Cristo, hablar de la palabra, enseñar la palabra. Como dice la Gran Comisión, la parte B de la Gran Comisión, enseñándoles todas las cosas que os he guardado, enseñándoles todas las cosas que os he guardado, que yo les enseñé, decía el Señor. Tenemos que enseñar a la iglesia todo lo que el Señor nos enseñó. Y lo que dice también el apóstol Pablo, hablando a los pastores en Éfeso. Pablo dice, porque no he rehuido el enseñarles todo el consejo de Dios. Es el trabajo de Pablo, de los apóstoles, enseñar el consejo de Dios. Y para eso se invierten las horas preciosas dentro de una iglesia, para enseñar la palabra, para enseñar a Cristo, para que la gente conozca del Señor. No para hablar de partidos políticos, no para hablar de políticos, ni tampoco para hacer campaña política, porque inclusive hay pastores que utilizan el púlpito como plataforma para llegar a la política, pero también hay pastores que utilizan la iglesia como plataforma para promover a algún candidato político. Todo eso es condenable delante de Dios, y ciertamente el juicio de Dios viene para quienes actúan de esta manera. Así que, hermanos, de esta manera vemos el evangelio denominacional, el evangelio de la prosperidad, el evangelio social, el evangelio antropocéntrico, el evangelio ecologista, el evangelio de sanidad y milagros y el evangelio partidista. Son los tipos de evangelio que nosotros podemos encontrar el día de hoy, dependiendo del lugar donde usted vaya. Pero, ¿qué tenemos que aprender en este momento? Y es que la verdad, a la luz de la Biblia, ninguno de estos son el evangelio. La verdad es que ninguno de estos que usted acaba de ver acá y que los acabamos de hablar, ninguno de ellos son el evangelio. Así que si usted está en una congregación en donde ese es el tipo de mensaje que usted está recibiendo domingo a domingo, pues sencillamente quiero decirle que está en un lugar probablemente inapropiado. Ninguno de estos es el evangelio bíblico, el evangelio de Jesucristo. ¿Y saben por qué ninguno de ellos o ninguno de estos tipos son el evangelio? Sencillamente, amado hermano, porque hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio. Lo repito nuevamente, hay un solo evangelio. No hay dos, no hay tres, no hay miles de evangelios. No, usted sabe que hace varios años salió como una especie de serie muy famosa, ¿no? Que decía 1000 maneras de morir, algo así, ¿no? Y pareciera que el día de hoy, en este siglo XXI, de tanta confusión doctrinal y teológica que estamos viviendo, pareciera que existiera 1000 maneras de llegar al cielo, pero no es verdad. No hay 1000 maneras de llegar al cielo. Hay una sola manera de llegar al cielo, y es a través del único evangelio que Jesucristo nos dejó para poderlo predicar. Vamos a ver. En la siguiente lámina quise colocarle allí esta imagen. Si usted tiene una Biblia Reina Valera, Biblia física, esto a lo mejor no se va a ver tanto en un celular, pero si usted tiene una Biblia física, fíjense que le quise compartir esta imagen. Esta es la imagen de mi Biblia, y me llama la atención que cuando Pablo habla a los Gálatas, uno de los títulos que le colocan allí, obviamente los que luego transcriben e hicieron toda la preparación de las escrituras, el título dice: no hay otro evangelio. Es decir, hermanos, tan fácil nos las coloca el Señor. Basta con leer la Biblia
Basta simplemente con tomar la epístola a los Gálatas para que usted se percate que no hay muchos evangelios como nos quieren hacer creer el día de hoy. No hay otro evangelio. Es el título de lo que vamos a leer. Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 9 nos dice el apóstol Pablo. Esta es la carta más eufórica del apóstol. Esta es una carta que inclusive Pablo creo que ni siquiera tuvo, no, las salutaciones fueron muy rápidas. Pablo quiso ir directamente a atacar un problema que estaba pasando en aquellas iglesias de la región de Galacia. ¿Cuál era el problema? Y era que los hermanos, después de haber recibido el verdadero evangelio, el único evangelio que hay, que se los había predicado Pablo casualmente, ahora resulta que al pasar del tiempo, Pablo se entera que estos hermanos ahora estaban abrazando otro supuesto evangelio. ¿Cuál era ese supuesto evangelio que estaban abrazando estos hermanos? El evangelio de que a pesar de que ellos habían creído en Cristo, también era necesario que ellos se circuncidaran y que ellos obedecieran la ley de Moisés. Cuando Pablo escucha eso, Pablo totalmente indignado, Pablo totalmente eufórico, Pablo totalmente celoso de la verdad, como lo debería hacer cada pastor y cada ministro, Pablo envía esta carta para decirle a los hermanos: hermanos, no hay otro evangelio. Y pero miren cómo Pablo detalla ese corregir que Pablo le hace a estos hermanos que van a recibir esta carta. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, Pablo dice: estoy maravillado, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo dice: de verdad estoy maravillado. ¿Cómo ustedes se apartaron tan rápido? ¿Cómo ustedes se apartaron tan pronto de la verdad del evangelio de la gracia de Cristo que yo les había predicado, para irse a otro evangelio? Pero llega el versículo 7 en donde Pablo aclara totalmente este punto. Y Pablo dice: no que haya otro, es decir, hermano, evangelio de prosperidad, evangelio denominacional, evangelio social, evangelio partidista, evangelio de sanidad y milagro. No existen, no existen. Pablo dice: no existe otro evangelio, sino que lo que pasa es esto, ¿ve? Pablo dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ay, sí, esto es lo que está pasando, dice Pablo. Pablo dice: no es que hay otro evangelio, lo que sí hay hoy es pervertidores del verdadero evangelio. Lo que hay es corruptores del verdadero evangelio, pero no es que hay otro evangelio, hermano. Así que el tema de esta enseñanza es: ¿cuántos evangelios hay? Uno solo y pero que no se han cansado, hermanos, de manera incesante. Han vivido tratando de perturbar y de pervertir ese único y verdadero evangelio que hay. Y algunos lo han logrado, y algunos han arrastrado a grupos enormes pervirtiendo el evangelio. Sabemos que lo hay. Pero mi mensaje para usted en este momento, amigos del YouTube, amigos del Facebook, los que me puedan ver y escuchar luego, mi mensaje para usted es que no se aparte del único y verdadero evangelio que hay. Porque hay peligro, como acá le explica Pablo, hay peligro de desviarse de la verdad, del verdadero evangelio y único que hay peligro. Y vamos a ver cuáles son esos peligros que hay de alejarse del único y verdadero evangelio, porque no es que hay muchos, hay pervertidores de ese único evangelio, pero tampoco Dios no lo va a dejar liso. Miren cómo Dios va a actuar con aquellos que andan pervirtiendo el único y verdadero evangelio que hay. Pablo dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Ahí Pablo dice: más si aún nosotros. Fíjense que Pablo dice hasta él mismo. Pablo dice, da un ejemplo tremendo. Pablo dice: hermanos, yo mismo,
después de haberle predicado el evangelio verdadero y único que hay, si yo nuevamente regresara a ustedes con un evangelio diferente del que ya yo les prediqué, Pablo dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice Pablo. ¿Qué es anatema, pastor? Está bajo maldición. Anatema viene de una palabra que dice no hay reparación. No hay reparación. Es decir, está bajo una maldición de Dios y que Dios lo va a ejecutar. Dios lo puede ejecutar con algunos en este tiempo o Dios lo puede ejecutar con algunos en el juicio final, pero de que no van a pasar liso aquellos que andan pervirtiendo el evangelio de Jesucristo, no van a pasar liso. Eso lo puede tener seguro, hermanos. Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del Señor os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y el versículo 9, Pablo vuelve a ser reiterativo. Pablo vuelve a ser reiterativo, enfático. 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, está bajo maldición, está bajo maldición, sea anatema. Dios va a actuar contra todo aquel que ha pervertido el evangelio de Jesucristo, contra todo aquel que dice que los hermanos se aburren si yo les predico solo a Cristo, tengo que predicarles algo de prosperidad. Hermano, pastor, usted tiene que predicar el evangelio de Jesucristo. El trabajo de los pastores es que prediquemos el evangelio de Jesucristo. Y si algún hermano se aburre, si algún hermano se quiere ir de la iglesia, pues que se vaya. ¿Sabe por qué? Porque el que se fue no era una oveja, era una cabra. Aleluya. Porque solamente las cabras son las que no soportan la sana doctrina, son las cabras las que no soportan el evangelio. Las ovejas oyen mi voz, dice el Señor en Juan capítulo 10. Las ovejas oyen mi voz, hermano, pastor. Las ovejas que sí son del Señor aman el evangelio, aman conocer de Cristo cada domingo, aman alcanzar conocimiento bíblico cada domingo. No los prive de esa bendición, no los prive de esa oportunidad de crecer en la gracia solamente para complacer a un grupo minúsculo de cabras, de carnales, que lo que quieren son otras cosas según su vientre y no según Cristo. Hay que volver a la predicación del evangelio de Jesucristo. La iglesia tiene que nuevamente abrir sus puertas, no para ofrecer entretenimiento, no para ofrecer show, no para ofrecer perder el tiempo, sino para que la gente venga a conocer quién es Jesucristo, el único nombre en que el hombre puede ser salvo. El único nombre en que el hombre puede ser salvo, y hoy la iglesia no queremos predicar a Cristo. Tenemos miedo de predicar a Cristo. Pues bueno, Pablo lo dice acá, hermanos, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y en la lámina final, hermanos, ¿cuál es entonces ese único evangelio? Ahí lo tenemos. Ya lo vimos en un video anterior, pero se lo vuelvo a colocar acá por si alguno a lo mejor no sabe cuál es ese único evangelio que existe. El único evangelio que existe es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el evangelio, en la vida de Cristo, en la obra de Cristo. Y el evangelio no es un mensaje de admisión solamente, no. A veces pensamos que el evangelio es solamente para el perdido, le predicamos el evangelio, pero una vez que ya es salvo y entra a nuestras iglesias, le sacamos nuestro menú de entretenimiento, le sacamos nuestro menú de actividades, le sacamos nuestro menú de los ministerios a los cuales él puede postular. No, hermanos.
El evangelio no es un mensaje de admisión. El evangelio es un mensaje de admisión, de sostenimiento y de final en la vida cristiana. Es decir, tanto para el que nace de nuevo como el que tiene 50 años en la iglesia, necesita el evangelio, necesita la palabra de Dios. La iglesia vive por la palabra de Dios. La iglesia se sostiene solamente y únicamente por la predicación de la palabra de Dios. Si no lo hacemos así, terminaremos como la iglesia de Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Dios nos guarde, hermanos. Dios les guarde, pastor, a no tener que enfrentarse delante de un Dios celoso por haber faltado a la predicación del único y verdadero evangelio que hay. Y si tiene la oportunidad de enmendar el camino en este tiempo, hágalo. Si tiene la oportunidad de arrepentirse de este montón de pseudoevangelios que ya venía predicando en su iglesia, y a partir de ahora determinarse a que los hermanos tienen que conocer el único y verdadero evangelio que existe, hágalo, pastor, hágalo. El arrepentimiento ahora es beneficioso. El arrepentimiento delante del trono blanco ya no vale nada, no vale nada. Y Dios está abriendo la oportunidad hoy para que nosotros volvamos a la única predicación del evangelio que da fruto. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, resucitó al tercer día conforme a las escrituras y ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Es Cristo, hermanos. Es Cristo el centro, es Cristo el medio, pero también es Cristo el final de la iglesia. El alfa y el omega de la iglesia es Cristo. Así vemos la conclusión, amados hermanos. La conclusión entonces nos dice: la gran comisión que dejó Cristo a sus discípulos y a la iglesia fue Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es la gran comisión y no tiene cláusulas. La gran comisión no tiene cláusulas. Anda y predica el evangelio y dale también comida. Anda, predica el evangelio y también dale un poquito de prosperidad. Anda y predica el evangelio y también háblale de política. La gran comisión no tiene cláusulas. La gran comisión está bastante clara, es taxativa. Solamente la tenemos que obedecer. No la podemos alterar ni le podemos sumar lo que a nosotros nos parezca que sea bueno para el evangelio. No, Dios no lo permite. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y así, hermanos, damos fin a esta enseñanza sobre cuántos evangelios hay. Y hemos aprendido que hay un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Y no tiene nada que ver con denominaciones, no tiene nada que ver con grupos. Usted y yo hemos sido llamados a predicar ese único y verdadero evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si esta enseñanza ha sido de edificación para su vida, el Señor ha hablado a su corazón a través de esta enseñanza, pues bueno, hermanos, suscríbase al canal para seguir recibiendo las enseñanzas bíblicas. En este canal nosotros solo queremos enseñar la palabra de Dios. No nos interesa más nada sino dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo. Búscale hoy para que te salve. Búscale hoy, amado hermano, que estás apartado. Búscale hoy para que te restaure y camina fiel con Cristo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. El pastor David Urela les acaba de hablar y nos vemos en otro video, hermanos.